Y ya les voy a presentar a Laura Serra. Hola, ¿cómo estás, Clara? ¿Cómo estás? Del Diario La Nación, Luis Palma Cané y Ezequiel Spillman. ¿Cómo te va, Clara? Gracias por estar aquí. Por favor. Luis, leí un artículo suyo que dice que las prioridades son estabilizar y al mismo tiempo generar confianza. La pregunta es concretamente, ¿los anuncios del ministro Lacunce van en esa dirección? Sí, definitivamente van. Yo creo que digamos, poniéndolo en orden temporal, lo fundamental de este proceso es lograr la estabilidad cambiaria. La condición necesaria, no necesaria y suficiente como para poder encauzar. Sin estabilidad cambiaria esto no hay medida que tenga éxito. Ahora, lograr la confianza y después con eso lograr la estabilidad, digamos. Lo que usted me pregunta es si esto... En términos muy estrechos que tenemos. Claro. Es como que corremos contra el reloj acá. Bueno, venimos corriendo desde el 11 de agosto, ¿no? Así que... Sí. No, lo que le quería decir es que normalmente para generar confianza hay que tomar una serie de medidas. Entonces, volviendo a la pregunta, las medidas que tomaron, las 4 medidas famosas, el reperfelamiento, todo eso que para mí es salir del foco, del centro de la gravedad, porque la verdad que es una discusión semántica, pero más allá de eso, lo que es claro que las medidas van a eso, van a tratar de generar confianza, porque el ministro, que creo que lo más claro que he dicho en términos conceptuales es que, de nuevo, la condición necesaria es, o la prioridad es la estabilidad cambiaria. Sin confianza no se puede lograr la estabilidad cambiaria. Entonces la pregunta es, ¿la van a lograr? Bueno, eso va a depender de muchas circunstancias. Hoy el mercado estuvo empatado, digamos, de alguna manera, y hay que seguir esperando, digamos, ¿no? Lo que han hecho bien, me parece a mí, a pesar de todas las críticas que han recibido, es que dejaron, o sea, complementaron la inercia que venían con las medidas ortodoxas, que era bajar la tasa de interés, subir, poner la restricción monetaria e intervenir en el mercado de contados y de futuros, y la complementaron con estas medidas heterodoxas, digamos, ¿no? Pero es como aquel viejo refrán que dice, hay que hacer de necesidad virtud, porque evidentemente el equipo es ortodoxo, pero bueno, en algún momento las circunstancias exigen tomar este tipo de medidas que provocan algún escozor en mucha gente, pero que yo pregunto a los que critican estas medidas, que me digan qué otras medidas se podrían haber tomado o qué harían. Y hasta ahora yo lo único que escucho cuando escucho las críticas es que esto no está así, no va mal, etcétera. Entonces no sé si había muchas otras alternativas y es de esperar que el mercado responda positivamente, porque después ya no quedan muchas más, claro, digamos, ¿no? Ezequiel, ¿cómo está hoy la situación del ministro Lacunce dentro de la estrategia del gobierno, dentro del gobierno? Mira, a ver, lo primero que hay que decir es que Lacunza llega por una recomendación expresa de la gobernadora María Eugenia Vidal. Él formó parte, cuando vos mirás para atrás, de la Fundación Pensar, o sea, formaba parte de los equipos técnicos, y como a él le gustaba decir, cuando asumió en la provincia de Buenos Aires, le tocó jugar de 5. Él había hecho el plan previsional para ir al ANSES y el plan cambiario para ir al Banco Central, donde había estado en la gestión de Martín Redrado. Lo que ocurrió fue, desde que llegó Clara, no se terminó de adaptar al gabinete y ya le tocó tomar medidas fuertes en medio de un vendaval. Y una de las sensaciones que te quedan en la Casa Rosada es que en las primeras horas quedó bastante solo. Cuando vos ves el discurso que pronunció ayer, parte de ese discurso lo colaboraron para hacerlo un sector del gobierno y un sector de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal estuvo sosteniendo, diría políticamente, a Hernán Lacunza en sus primeras horas en el Gabinete Nacional, ¿no? Ajá. Laura, qué interesante lo que dice Ezequiel, ¿no? ¿Cómo se vive esta situación con algunos proyectos que posiblemente vayan al Senado? Efectivamente, uno de los proyectos que anunció ayer Lacunza, una de las medidas que anunció ayer Lacunza, va a ingresar mañana en la Cámara de Senadores. Esto indica que va a ser la Cámara Alta la que va a empezar el tratamiento de uno de los proyectos, que es, digamos, el reperfilamiento, ¿no? Volviendo a esta palabrita, de la deuda de legislación local, es decir, en pesos, de la legislación local que vence recién entre 2020 y 2023, tengo entendido, ¿no? Sí. Es deuda de mediano a largo plazo, con lo cual no compete a esta gestión. Entonces, los que se preguntaban en el gobierno, pero sobre todo en la oposición, es
¿Vale la pena tratar un proyecto de ley ahora de una deuda que vence después? Digo, ¿no le convendrá a Alberto Fernández, digamos, definir él, si resulta electo en octubre, cuál debiera ser la renegociación de esa deuda cuyos vencimientos caerían en su mandato? Por eso es que se estaba escuchando en el Senado, hoy en los pasillos parlamentarios, de que posiblemente no se trate este proyecto de ley. Es decir, van a recibir al ministro Lacunza la semana que viene a la comisión bicameral, van a hacer toda la pantomima de tratamiento y de debate, pero no es seguro todavía de que haya sesión. Esto todavía está en definición. Lo que dicen en el Senado es que, bueno, primero quieren escuchar a Lacunza y después van a definir los pasos a seguir. Porque recordemos que ahí el gobierno no está en minoría. Estuvo en minoría los 4 años. Ahora, en la búsqueda de calma, siguiendo lo que dice Laura, es un gesto. Que vaya Lacunza al Congreso, que escuche a la oposición, que la oposición presente proyectos alternativos o que lo discuta. Y también tomando más lo que decía Luis, si están buscando paz cambiaria y la paz puede venir del lado de la política, nada mejor que mandar un proyecto al Congreso y aunque sea ponerlo en discusión, después si se trata o no, será otro tema. No, lo que más le interesa al oficialismo es que no se voltee el decreto de necesidad de urgencia que salió hoy, que eso sí tiene que ver con deuda que vence ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que más le preocupa al oficialismo, que la oposición no voltee ese decreto, y todo indicaría que no va a pasar eso, con lo cual es un gesto de alguna manera, y siempre pongo en potencial, ¿no? Porque esto es hoy, mañana no sabemos, pero sería un gesto de Alberto y del peronismo de no agitar más las aguas en un momento, como vos decías, turbulento y muy delicado. Luis, se pone en discusión si estos 5.400 millones del Fondo Monetario vienen, no vienen. Yo tengo todo tipo de información. ¿Cuál es la sensación que usted tiene? Mira, conociendo la historia del fondo, sacando el contexto argentino, yo no conozco, no me acuerdo que en algún momento previo a un acto eleccionario en un país, el fondo se haya retirado en el sentido de dar de baja una entrega de un tramo del préstamo que había dado en su momento. Yo creo que lo más probable es que el desembolso se haga. Lo que no estoy seguro si se va a hacer en tiempo antes de las elecciones, porque hay un problema de proceso acá, ¿no es cierto? O sea, esta gente que vino, por lo pronto ya... ¿Es decir, que puede ser después de octubre? De septiembre, de la primera. Perdón. Sí. Ah, correcto. Sí, no sé, porque para entender esto, o sea, la misión que vino acá no fue una misión técnica, fue una misión que vino en términos políticos. O sea, no, la misión técnica vienen 8 o 9 funcionarios que analizan los números y qué sé yo. O sea que todavía que falta que venga la misión técnica. La misión técnica demora entre 10 y 15 días en el país para, digamos, recabar toda la información. Después vuelve a Washington, redacta el informe y después tiene que tener una fecha para presentarlo al board. Y el board aprueba o no. Normalmente, obviamente, el board aprueba lo que viene de la línea. De manera que si uno suma todo ese túnel del tiempo, si lo querés, es muy difícil que llegue antes de las elecciones, del primer turno de las elecciones, ¿no? Pero creo que va a dar señales, porque si vos te fijas, también creo que es muy importante, hubo 2 mensajes, uno del fondo y uno de la Casa Blanca. El fondo, la misión que se fue, más allá de negar el rumor que se había dado de que se adelantaban las elecciones, vacío de poder que provocó un terremoto, en el momento que se fueron, hicieron un comunicado diciendo claramente que habían tomado nota de las importantes medidas que estaba tomando el gobierno para defender el peso, o sea, para salvaguardar las reservas y defender el peso. Que fíjate vos, es lo mismo que dijo Lacunza, digamos. Uno de los dos hizo el convenio. Y que además en la Casa Blanca, el vocero comentó ayer que Estados Unidos estaba dispuesto a seguir acompañando a la Argentina en este proceso. De manera que... ahí citó esa palabra que conmocionó, vacío de poder, rompemos con el fondo, ese famoso comunicado de Alberto Fernández y el equipo de Alberto Fernández. ¿Eso fue filtrado deliberadamente? ¿Qué información tienen ustedes con esto? A ver, lo primero que te muestra... Porque desató una tormenta. Ese comunicado te está mostrando, si es que gana Alberto en octubre,
lo que va a ser la lucha de poder interna del peronismo, Clara. Porque está claramente uno que toma al Alberto del Malva en Clarín hablando de que se le va a pagar a todos los bonistas, riéndose con Mañeto, o tomamos a Alberto diciendo el FMI es responsable de la crisis argentina, nosotros en estas condiciones no le pagamos. De la catástrofe social. De la catástrofe social. Entonces, son los dos Albertos, y para mí te diría son los dos Albertos que van a convivir en una interna peronista muy, muy grande entre aquellos que efectivamente creen que hay invasión del poder y que hay que adelantar elecciones, y aquellos cerca de Alberto también que creen que hay que esperar, que hay que llegar al 10 de diciembre y que más vale que la Argentina no explote por el aire, por llamarlo de alguna manera. Esas dos facciones del peronismo, podríamos ponerle algún nombre, podemos poner un sector importante de la cámpora y un sector importante del peronismo, que también podría ser, no sé, Felipe Solá, podemos llamarle, a uno de los gobernadores, el grupo de los gobernadores más grandes que apoya a Alberto. Nos está anticipando esto, Clara, un gran debate, una gran discusión interna al interior del peronismo sobre cómo conducir el proceso que queda de acá a octubre y sobre todo hasta diciembre, y cómo va a gobernar Alberto. Desde el gabinete hasta qué tipo de decisiones va a tomar, ¿no? Si su ministro de Economía va a ser Guillermo Nielsen, que renegoció la deuda con la Baña, o va a ser Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía en la última etapa de Kicillof. Son dos miradas económicas totalmente distintas, de la economía y también de la política. Laura, esto dinamitó lo que nosotros decíamos, bueno, una tregua, da la sensación que a partir de ahí, bueno, salió Pichetto, salió, bueno, Carrió siempre está, pero esa tregua que daba la sensación, habían acordado entre el presidente y Alberto Fernández, sí. Me parece que ahora queda un poco más lejos, ¿no? Absolutamente, no, sí. No hay ya diálogo entre Alberto y Mauricio Macri. No ha habido nuevas llamadas telefónicas entre ellos. La tregua efectivamente ha terminado, lo que no implica que no haya gestos de convivencia, como decíamos hace un rato. Alberto deliberadamente no salió ayer a opinar sobre las medidas económicas de la CUNSA justamente para no alterar las aguas y esperar un poco a que se expresen los mercados, ¿no? Eso es un gesto de Alberto para tratar de apaciguar, ¿no? El hecho de que no quieran voltear el DNU que sacaron hoy en el gobierno también es otro gesto, es decir, quizás no haya diálogo, pero quizás hay gestos de alguna manera tomando conciencia de que la situación no está como para hacer demasiada bulla, ¿no? Entonces, habrá que ver justamente cómo sigue esto conforme avance la campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay un sector del oficialismo que todavía cree que puede revertir el resultado en octubre, ¿no? Y que puede dar... No, es increíble. Lo que dice Laura, hoy se lo dijo Marcos Peña, un grupo de diputados nacionales que fueron a verlo por el tema de los voceros, hizo una aritmética rara diciendo que efectivamente podían remontar. Es extraño. Que con aritmética creo que los más posible. Claro, sí, matemática pura. Claro. Los más racionales, digamos, lo que les interesa, o por lo menos a lo que van, es a tratar de acortar la brecha, ¿no es cierto? Claro. Que no sea una victoria avasallante de Alberto Fernández. Y que no tenga mayoría en el Congreso. Básicamente es eso. No, sobre todo cuidar el territorio que hoy maneja Cambiemos, o mejor dicho, el radicalismo sobre todo, y las cámaras parlamentarias para que no sea mayoría el peronismo-kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco, digamos, los que tienen los pies más sobre la tierra y saben que es difícil la batalla, pero lo cierto es que, como dice Ezequiel, ¿no? Hay quienes todavía tienen ese espíritu de épico de querer dar la vuelta a la elección de agosto. Desde el punto, esta es la pregunta para los tres, desde el punto de vista de la comunicación, vos hablabas de los radicales, yo veo a los radicales muy callados. Yo creo que al contrario. Yo lo veo a Pichetto, lo veo esa cosa inorgánica que es Lita Carrió, tal vez algo Negri, sí, Bullrich, pero el resto... Yo creo que en general Cambiemos está un poco como todavía choqueado después de la derrota de las primarias y muchos no están asomando la cabeza. En el radicalismo hay como posiciones también encontradas, ¿no? Están los más dialoguistas con el gobierno y otros que son más críticos. Y eso lo vamos a ver también, como decía Ezequiel, un poco de acuerdo al resultado de octubre, cómo se van acomodando los melones dentro del camión. Pero lo cierto es que hay radicales que lo han hecho público, ¿no? Sí. Han sido críticos de la gestión de Macri y que por ahora no van a salir a aplaudir todo lo que está haciendo Macri. Se están guardando. ¿Puedo ponerle nombre a lo que decía Laura? Sí. Lo pongo yo nombre. Dale, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, claro,
le fue mal en esta elección. Alberto le ganó a Macri en una provincia que históricamente le dio muchísimos votos al oficialismo. Tiene un candidato propio, una elección desdoblada a gobernador, que es el Rodi Suárez, que es el intendente de la capital. Conejo está preocupadísimo de perder su territorio, un lugar que gobernó el radicalismo muchísimos años y es uno de los grandes detractores. Agrego, intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, Clara, por primera vez, muy críticos a la estrategia nacional e inclusive a la estrategia bonaerense. El radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires tiene más de 20 intendencias y se vieron perdiendo lugares donde históricamente no perdían nunca el radicalismo por el corte de Macri, por la figura del presidente, empezaron a perder algunos distritos históricos. Bueno, ahí es donde me parece que se está debatiendo el radicalismo, ¿no? Luis, hablando de provincias, ¿no? Los gobernadores, frente a la rebaja del IVA a los alimentos, fueron, vamos todos a la corte. ¿Cuánto cuesta bajar los impuestos de la Argentina? Sí, si me permitís antes un comentario de lo que decía Laura, en el sentido de la comunicación, que me parece que es muy importante, porque en el mensaje que dio el ministro, para mí dio dos mensajes. Uno para los mercados y otro para la política. Sí, claro. Porque dijo esto, o no lo dijo así, pero digamos, dio a entender, o lo resolvemos entre todos o no lo resolvemos. Y citó la palabra prudencia. Claro, esto fue un mensaje para mí muy claro a Alberto Fernández, porque este último zafarrancho de combate se produce a partir de las declaraciones de Fernández después de la reunión con el fondo, cuando dijo, como dijiste vos, la culpa es del fondo y del gobierno por haber provocado esta catástrofe social. Porque la primera semana de la CUNCE se había logrado una especie de estabilidad y de paz cambiaria que era lo perseguía. Eso lo destrozó el comentario de Alberto Fernández. Por eso que ahora se ha llamado a cuarteles de invierno, seguramente porque se dio cuenta que cada cosa que habla, hay tanta sensibilidad acá, que es muy peligroso. O sea, decir eso me pareció... La palabra vacío de poder es imprudente. Absolutamente. Por lo menos. Sí, y decir que el fondo tiene la culpa también es imprudente. También. Me parece. Pero bueno, más allá de eso, me preguntabas de los impuestos. Sí. Pero acá lo que pasa es que los gobernadores tendrían que ser un poco mea culpa, digamos, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri, con sus defectos y sus virtudes, fue el gobierno que más financió a las provincias. La mayoría de las provincias hoy tienen superávit fiscal. Carrió lo quiere facturar eso a Frigerio, me parece. No se lo quiere, pero además, factura con todas las letras. En Considera la reforma... que él es el factotum de esta, de esta, de esta alianza de Frigerio con un sector del peronismo y que en definitiva fue perjudicial para Cambiemos, porque hoy todos los gobernadores peronistas están con Alberto. Claro. Digamos, no le están pagando al gobierno lo que... Igual yo debo decir, a favor de Frigerio, no salió una sola ley, si no acordás, con los gobernadores, porque con las minorías que tenían era muy difícil sacarlo, ¿no? Yo le aclaro que los gobernadores peronistas están con Alberto, pero el concepto general del peronismo es estar con el poder. Entonces, si no hubiera ganado Alberto, estarían con Macri como estuvieron hasta ahora. Absolutamente. Entonces, hay que decir las cosas que la realidad como es, ¿no? Podemos esperar, nos queda un minutito nada más, un periodo de cierta prudencia con estas advertencias. ¿O no? Uy, qué difícil visualizar las próximas 24 horas, Clara. A ver, esperemos que sí. Yo creo que si uno indaga un poco, creo que el espíritu de Alberto Fernández es que sí, que haya un poco más de prudencia. Mucha de la gente que tiene alrededor del kirchnerismo creo que no. Y va a depender tampoco un poco también de cómo se maneje el gobierno en los próximos días también, Clara. Laura, cortito también. No, yo veo que también hay como una predisposición a la calma. Pero, digamos, todo es tan frágil e impredecible en este país que uno nunca puede aventurar ni decir nada, porque queda grabado. Yo creo que lo mejor es definir esto como un equilibrio inestable. En economía el equilibrio inestable se define, ¿viste? Un rombo, cuando vos lo pones de base, vos lo movés y se queda en equilibrio. El equilibrio inestable es un rombo al revés. La Argentina está en un equilibrio totalmente inestable. Cualquier cosa, como la declaración de Fernández, como que el mercado se dé vuelta, no tenemos más paz. A los tres muchísimas gracias.